Muy bien. Entonces ahí donde estamos, chicos, los invito para que podamos orar. Oremos. Querido Dios y todopoderoso Padre, Señor, gracias, porque de verdad que tu amor es tan grande, mi Dios, y nos permites estudiar tu palabra, nos permites aprender y nos permite, Señor, prepararnos para aquello que está a punto de llegar, que es tu segunda venida y tantas cosas más que vamos a estudiar en este momento. Mi Dios, rogamos que tu Santo Espíritu se pose poderosamente sobre cada uno de nosotros, tanto los que vamos a hablar como aquellos que van a escuchar, para que tu palabra, Señor, pueda tocar nuestros corazones y nuestras mentes. Rogamos, Padre, tu presencia como invitado especial en esta mañana, en el todopoderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Amén. Hace algún tiempito atrás, no me acuerdo hace cuántas semanas fue, yo les mostré una gráfica, la iba a tener abierta, creo que no la tengo abierta, voy a buscarla rapidito. Yo les mostré una gráfica sobre los eventos finales que iban a pasar antes de la venida de Jesús, ¿verdad? Y habíamos quedado que íbamos a conversar acerca de esas en una posterior emisión, que es la del día de hoy. Ya les voy a mostrar acá, déjenme les comparto pantalla. Aquí está. Muy bien. ¿Sí pueden ver? ¿Observan? Ahí está el laser zoom. Observamos, ¿no? ¿Sí? Yo les mostré, si no estoy mal, esta tablita aquí, que dice eventos finales, y como ustedes pueden ver, hay varios eventos. Entonces hoy día lo que vamos a hacer es conversar acerca de esos eventos, ¿no? Que van desde aquí, nosotros conversamos hasta acá, ¿no? Hasta la ley dominical, que fue lo que hablamos cuando yo hablé en la anterior reunión, hace tiempo atrás, y vamos a hablar desde aquí. Cierre de la puerta de la gracia, el decreto de muerte, las plagas, la resurrección especial de muchos santos y la resurrección parcial de los perseguidores del pueblo de Dios. Hasta ahí nomás. Los demás temas los damos para otra reunión. Pero vamos a tocar esos 4 temas de aquí, los que están por aquí, ¿no? Y para eso he preparado algunas preguntitas, se va a dejar de compartir. Ahí está. Tenemos algunas preguntitas para nuestros queridísimos panelistas y vamos a conversar con Alejandro, ahí lo veo. Alejandro, dice ahí, ¿no? Alejandro, imagino que es. Con la primera preguntita que es, ¿qué significa el cierre de la puerta de la gracia? ¿Qué significa? ¿Qué es esto de que se cierra la puerta de la gracia? Cuéntanos, Alejandro. Bueno, esa pregunta es muy interesante. Y para iniciar, aunque el versículo irá cobrando sentido por sí mismo, está en Éxodo 25 del 8 al 9, que nos dice, déjenme buscar un ratito, 25, 8 y 9, aquí está. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ajá. Entonces, bueno, aquí nos habla que el propósito de Dios al darle un santuario al pueblo de Israel era para que more en medio de ellos. Y le dice, conforme al modelo que yo te he mostrado, le dijo a Moisés, ¿no? Entonces, aquí está hablando del santuario celestial, tal cual también está revelado en Hebreos. Entonces, para entender qué significa el cierre de la puerta de la gracia, tenemos que irnos directamente al santuario, porque el cierre de la puerta de la gracia nos está hablando de la obra de intercesión del sumo sacerdote en el santuario celestial. Y para entenderlo esto más a la luz de la Biblia, aunque no va a ser solo lo voy a decir nomás, pero uno puede ver esto en el día de expiación, que está en Levítico 16. Entonces ahí lo pueden leer y entender un poco mejor qué es la obra del sacerdote en el día de expiación. Pero bueno, el cierre de la puerta de la gracia hace referencia justamente al tiempo en el que el sumo sacerdote deja de interceder por los pecados del pueblo. En el día de expiación, dice que unos 10 días antes de que suceda este ritual de que el sacerdote iba y se purificaba el santuario, se le decía al pueblo que afligiera su alma y había un cambio total en sus vidas, un examinamiento del corazón. Y esto era con el propósito de que de que cuando llegue el día de expiación, el santuario fuera purificado. Entonces, cuando una persona, y aquí me voy a alargar un poquito, solo un poquitito nomás, pero ¿cómo se llama? En el antiguo Israel, cuando uno cometía un pecado, uno traía un corderito, y el corderito representaba a Jesús, y uno confesaba sus pecados y era perdonado los pecados. Pero el registro
de los pecados no era purificado sino hasta el día de la expiación. Entonces, si yo durante todo el año había cometido un pecado y no traje mi corderito y no confesé mis pecados, entonces ese pecado no podía ser borrado en el día de la expiación. Entonces, el día que el sacerdote hacía la purificación del santuario, si alguien de la congregación no había confesado sus pecados y no había traído su corderito, entonces ese pecado no podía ser no podía ser, ¿cómo se dice? Ni perdonado, menos aún, vamos a decir, purificado. Entonces, cuando el sacerdote terminaba de confesar en el día de expiación los pecados del pueblo y por sí mismo también, si había alguien que no había hecho esto durante todo el año, entonces no se podía perdonar sus pecados y por ende dice la Biblia que sería apartado de su pueblo, cortado del pueblo, lo cual significa que eh, el perdón no iba a ser aceptado ante Dios por esa persona. Entonces el cierre de la puerta de la gracia es cuando el sumo sacerdote, aquí representando en todos estos símbolos a Cristo, cesaba su obra de intercesión y ahora solo salía para poner todos los pecados de los que sí confesaron sobre un corderito que era antes de echado suertes, que le dicen sobre el macho cabrío de Azazel. Entonces, el cierre de la puerta de la gracia hace referencia a ese acto de Jesús de ya no estar intercediendo por los pecados de las personas, y eso en forma práctica representa que todos aquellos que no hemos por la fe acercándonos en confesión al Señor, si no lo hemos hecho, entonces cuando el sumo sacerdote salga, ya no habrá más expiación por los pecados y ya solo restará el recibir una recompensa en contra, por decirlo así. A eso se refiere el cierre de la puerta de la gracia. Ajá, eso. Amén, muchas gracias Alejandro, bien, bien. ¿Algo iba a decir? El auto que viene atrás. Me parece que tiene el micrófono prendido, ¿no? La hermana Boris. Eso. Pero bueno, bien, bien Alejandro, así es, creo que lo has explicado súper que bien. Como tú dices, ¿no? El cierre de la puerta a la gracia es ese momento donde Cristo Jesús se levanta porque en este momento Él está sentado, ¿verdad? En el santuario celestial, en el que vendría a ser el lugar santísimo, tanto como mediador nuestro, como justificador de nuestros actos, ¿no? Pero cuando Él se levante, dice que se pondrá las vestiduras ya no de sacerdote, sino ahora de juez. Un juez para traer la condenación al mundo a través de muchas cosas, ¿no? Pero también para rescatar a sus hijos y llevarlos al reino de los cielos. Así que perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Y vamos con la siguiente preguntita que por ahí va, ¿no? Entonces, se cierra la puerta de la gracia y el siguiente evento es el decreto de muerte, ¿ok? Entonces, ¿qué es este decreto de muerte y qué significa? ¿Cómo va a ser? Cuéntanos todo eso y para esa respuesta tenemos a nuestra amiga Melissa Núñez. Melissa. ¿Qué tal, chicos? Nuevamente una feliz semana. Y bueno, para ver lo que es, ¿qué entendemos por el decreto de muerte? En Juan 16, me gusta como menciona en versículo 1, Jesús ya nos anticipa las cosas para que no nos escandalicemos. Porque cuando uno dice decreto de muerte, uno dice, uy, ¿qué me va a pasar? O sea, ¿qué va a suceder, no? Pero Jesús en Juan 16, 1 dice, estas cosas os he hablado para que no se escandalicen, para que sepamos lo que viene. Y en el versículo 2 dice, os echarán de las sinagogas y aún viene la hora. O sea, va a venir una hora adicional o una hora de mayor prueba, donde cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Y qué hora es esta? Entonces ahí podemos ir a Apocalipsis, capítulo 13, los versículos del 15 al 17, cuando vemos que viene la hora donde, ¿qué menciona en Apocalipsis 13, 15? Que la imagen se le va a dar potestad ¿a qué? A la bestia para que forme la imagen y ahora haga que todos aquellos que no adoren a su imagen sean ahora muertos. Y dice, sin importar, sean grandes, sean pequeños, sean ricos, sean pobres, libres, esclavos, se les ponga una marca en su mano o en su frente y ninguno pueda comprar y vender. Entonces nos damos cuenta que primero Jesús ya nos anticipa que viene un periodo donde puede haber un decreto de muerte. Después vemos en Apocalipsis 13, del 15 al 17, que justamente cuando se da vida a la imagen de la bestia, todo aquel que no adore a esta imagen va a ser ahora dado con un decreto de muerte. Y vemos aquí, podemos también notar algo interesante, porque ¿qué espíritu es el que está guiando o qué espíritu es el que está impulsando justamente este decreto de muerte? Y en Juan 8:44 podemos ver que Satanás es homicida y mentiroso desde el inicio. Y en Apocalipsis 12:13 podemos notar también que él tiene un espíritu perseguidor. Entonces, toda fuerza, todo poder
que sea homicida, que sea mentiroso y que sea perseguidor, podemos darnos cuenta de que viene por parte o viene instigado finalmente por Satanás. Y tal vez como un versículo que quede en nuestras mentes para que podamos ver también que hay promesa aún en medio de todo este tiempo, porque puede sonar bastante, que de hecho es fuerte, pero al mismo tiempo por eso el Señor está haciendo provisión para ese tiempo. En Mateo 10:28 nos dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el espíritu y el cuerpo en el infierno. Entonces Jesús ya nos anticipó un decreto de muerte. Va a venir la hora, en cuanto maten creyendo que rinden a mi servicio. En Apocalipsis 13, el 15 al 17, se nos muestra que cuando se divide la imagen de la bestia, y en este caso las personas que no la adoren, recibirán un decreto de muerte, también nos damos cuenta que es algo real, no es algo tan solo teórico, simbólico, sino que es algo que realmente va a acontecer. Y finalmente, solo una cita menciona, está en los lugares celestiales, dice, el tiempo de angustia está por llegar para el pueblo de Dios. Será entonces cuando se promulgará el decreto prohibiendo comprar o vender a los que guarden el sábado del Señor, y que los amenazará con castigos y aún de muerte si no observan el primer día de la semana, el domingo, como día de reposo. Entonces, el Señor Jesús vemos que ya lo anunciaba para que no nos tome por sorpresa, pero está haciendo nuevamente, como hemos mencionado, provisión para ese momento. Amén, muchas gracias, Melissa, muchas gracias. Y miren, es muy interesante porque a veces cuando uno piensa en esto, uno se pregunta, ¿será que yo tengo la fe suficiente para dar mi vida por Jesús? ¿Será que yo tendré la fe suficiente para ser puesto en una hoguera y que me quemen vivo por Jesús? ¿Será que yo podré ser a lo mejor decapitado, podré ser latigado, poder aguantar todo eso? ¿Mi fe será así de fuerte? Y es muy difícil, ¿no? Porque a veces uno puede decir como Pedro, aunque todos te negasen, yo nunca te negaré, Señor. Y seremos luego los primeros en negarlo 3, 4 y 5 veces a Jesús. Entonces, hay un versículo que me encanta a mí y que yo todos los días me lo repito. El que crea estar firme, mire que no caiga. Queridos, los que más creamos que estamos bien con Jesús, todos los días tenemos que hacerme la pregunta, ¿yo soportaré ese día la gran prueba? ¿Mi fe es tan fuerte para soportar eso? Si estoy firme, ¿realmente estoy firme? ¿O solo estoy medio firme? Querido, ese es el mensaje primordial de todo esto. ¿Por qué estudiamos todos estos temas del Apocalipsis? Porque queremos advertirnos de aquello que tenemos que pasar, de aquello que pasaremos, y queremos estar listos para eso. Por eso estudiamos todo esto. Entonces, viene la tercera pregunta y me toca a mí responderla. Acá creo que me la va a preguntar David, ¿no? Pero, ¿la sigo nomás? La pregunta era, ¿en qué consisten las últimas plagas del Apocalipsis? Me toca a mí, ¿no? ¿Verdad? Sí, Estoy seguro así que sí. es. Muy bien, dale. Ajá. Entonces, mira, para responder a esta pregunta justamente, entonces vemos una sucesión de eventos, ¿verdad? Alejandro nos hablaba acerca del cierre del Puerta de la Gracia. Cuando se cierra la Puerta de la Gracia, sucede algo que está escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 7. Si usted va a su Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 7, al menos en la mía, el título, no sé, muy chiquita mi Biblia, pero el título que aparece es Los 144,000 sellados. ¿Ok? Esto es importante. Entonces, cuando se cierra la Puerta de la Gracia, también se determinan los 144,000 sellados, aquellos que serán los que se mantendrán vivos. Para resumírtelo un poquito, no porque es un tema extenso, pero los 144,000 son aquellos que se mantendrán vivos, en pie, cuando regrese Jesucristo. Aquellos que estarán vivos para ver a Jesús volver en las nubes de los cielos. ¿Ok? Entonces, estos 144,000 se determinan justamente en el cierre de la Puerta de la Gracia. ¿Ok? Entonces, mira, y el versículo 1 de Apocalipsis 7 dice lo siguiente. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie, sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Ok? Entonces, fíjate lo siguiente. En este momento, tenemos a 4 ángeles deteniendo los vientos. El único motivo por el cual Irán no ha tirado una bomba nuclear, el único motivo por el cual Rusia no ha destruido el mundo completo con sus bombas, el único motivo por el cual no ha llegado un virus asesino que nos determine y nos extermine a todos, es porque hay 4 ángeles que están deteniendo los vientos. Ese es el motivo. Entonces, dice que está deteniendo la tierra para que no soplase viento, el mar, etcétera, ¿no? Está deteniendo los 4 vientos completitos. Entonces, cuando llegue este momento de las 7 últimas plagas, estos ángeles se retiran. Y quiero que mires Apocalipsis 16, que es donde precisamente están las 7 últimas plagas. Se llaman las copas de la ira, dice mi Biblia, ¿no? Entonces, cuando estos otros ángeles, aparecen ahora 7 ángeles,
que van a derramar copas. ¿Ok? Entonces, justamente antes de que esos ángeles derramen las copas, los 4 ángeles de Apocalipsis 7 se retiran. Entonces, la protección que Dios le daba al mundo se va y queda totalmente a rienda del castigo que viene ahora, ¿no? Yo te quiero mostrar una imagen. Te quiero mostrar una imagen que la tengo justamente aquí. Muy bien, sí la vemos, ¿no? Dice las 7 últimas plagas. Y aquí es básicamente una tablita de descripción que habla acerca de estas plagas, ¿no? Y como ustedes pueden ver, dice aquí que las 7 últimas plagas se entienden como un texto profético que describe los juicios de Dios, claro, derramados sobre la humanidad impenitente poco antes de la segunda venida de Jesús, cuando la misericordia y la gracia no van a actuar más en favor de los perdidos. Las plagas se cumplen literalmente. Fíjate bien, ¿eh? Apocalipsis tiene muchos temas simbólicos, pero las 7 plagas se cumplen literalmente antes de la segunda venida de Jesús. Y aquí hay una pequeña descripción, ¿no? Mira, para no leerlo tanto por el tema del tiempo, para no leer todos los versículos porque son bastantes del capítulo 16, básicamente son así. La primera plaga dice que es una úlcera, dice el versículo 2, maligna y pestilente sobre los hombres, ¿ok? Entonces aquí está, derramada en la tierra, úlcera maligna y pestilente. Si te das cuenta, en cada versículo te dice un lugar, ¿no? Tierra, mar, sol, etcétera. Y justamente es una alusión a lo que vimos en Apocalipsis 7, que ya no hay más ángeles que protejan los vientos, la tierra y el mar. Entonces las plagas ahora sí caen en el viento, la tierra, el mar, el sol, etcétera. Fíjate bien. Entonces sigue diciendo, la primera plaga es una úlcera maligna. Luego la plaga número 2, la segunda plaga dice que se derrama en el mar. Dice el versículo 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Y eso te recuerda mucho lo que pasó en Egipto, ¿verdad que sí? Cuando así mismo convirtió el agua en sangre. Lo mismo va a pasar. Luego vienen en cambio los ríos. Primero viene el mar. Si te das cuenta, el mar, uno lo ve como transporte marítimo, etcétera. Y los ríos, en cambio, en ese tiempo, más que todo, la gente lo veía como el agua que tomaban, el agua del sustento para ellos, de los pozos, etcétera. Entonces, cuando habla de que va a haber tanto en el mar como en los ríos, significa de que todo el sustento, tanto de los mares, de los barcos, como de los ríos, de las aguas que la gente va a beber, se va a convertir de un color rojo como la sangre. Y mira, sigue diciendo entonces, la cuarta placa, la cuarta copa, ahora viene en el sol, viene un gran calor que quema a las personas. La quinta plaga, en el versículo 10 y 11, dice que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían del dolor sus lenguas y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Aquí quiero hacer una pausa. Fíjate bien. Mira, vienen las plagas y como decía, creo que fue Eli o David, que decía que justamente como en los días de Noé, la gente cuando llegó el mar, cuando llegó las aguas, cuando llegó todo el diluvio, precisamente lo que había predicado por tanto tiempo Noé, en ese momento la gente, Noé, ábrenos porque nos arrepentimos. Noé, ábrenos porque ahora sí tenemos fe. Pero como tú dijiste, no era fe, sino solamente un remordimiento. Aquí ni siquiera ese remordimiento existe. Dice que frente a todas las plagas que viene la gente, ¿qué hacían? Blasfemaron contra Dios, y esto se repite muchas veces aquí en el capítulo 16, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Querido, entonces fíjate bien, este tiempo, el tiempo de las plagas, el tiempo de las copas, tiene que ser justamente después de el cierre a la puerta de la gracia, porque ya no hay más arrepentimiento. La gente tiene su corazón tan empobrecido, tan hecho piedra, que no pueden ni siquiera arrepentirse, aún viendo el castigo de sus pecados. Fíjate bien. Entonces, si existe un momento para arrepentirse, tenemos que aprovecharlo. Si aún tenemos tiempo de encaminarnos por el camino del bien, ese tiempo es ahora, hermano, porque viene el tiempo donde no se podrá más arrepentirse. Es ahora donde tenemos que acercarnos al Señor. Y terminamos con la plaga número 6. Dice que, versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Este símbolo, reyes del oriente, simboliza, aquí está, a Jesús y a su ejército angelical. Rey de todo el mundo, viene una batalla del gran día, el Dios Todopoderoso, el cual se llama Armagedón, dice el versículo 16, ¿no? Para otro tema extenso es ese del Armagedón, ¿no? Pero para resumírtelo así mismo cortito, el Armagedón hace referencia al día final, el día donde Satanás va a pelear contra Cristo Jesús y viene la segunda venida
y será el vencedor, obviamente, nuestro gran Salvador y Dios Todopoderoso Jesús. Muy bien. Y por último, la séptima plaga dice que se derrama en el aire, verso 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces, mira, verso 16 dice Armagedón. Entonces, Armagedón es el gran día, el gran momento de la batalla, que tiene hasta un simbolismo en hebreo, pero no vamos a entrar mucho en eso. Entonces, viene el Armagedón, el día final, el día de la batalla, y el séptimo ángel derrama su copa y dice, hecho está. Tal cual Jesús dijo en la cruz. Así como Jesús dijo en la cruz, cuando ya muere, hecho está. Ahora, en su segunda venida también dice, hecho está. ¿Sabes lo que me Queridos, fascina, Jonathan? Es que en la perspectiva de nosotros, la perspectiva humana, parece que nosotros estamos arrinconados por Babilonia, ¿no? Parece que estamos contra la pared con Babilonia y Satanás. Pero a la perspectiva bíblica dice que es lo contrario, que el río Éufrates se secó para que esté preparado para los reyes del oriente, o sea, Jesucristo. Entonces, más vale, la Biblia te muestra una perspectiva de que los ojos humanos ven una cosa diferente, pero ante los ojos de Dios, realmente el que está rodeado es Satanás, porque va a amén. ser exterminado. O sea, Babilonia y Satanás están contra la pared en ese momento, ¿no? Y bueno, y para eso te quería dar pie para la siguiente temática, que justamente lo leímos en la lectura, la resurrección especial. La resurrección especial. Y la pregunta sería, ¿cómo, cómo difiere la resurrección de los fieles de la resurrección parcial de los perseguidores? ¿No? Porque también hay dos grupos ahí. Muy bien, así es, David. Muy bien, entonces mira, seguimos hilando los eventos, ¿no? Comenzamos con el cierre de la puerta a la gracia, viene el decreto de muerte, entonces en ese momento el decreto de muerte es nuestra señal para huir a los montes, ¿verdad que sí? Nuestra señal para irnos de la ciudad, salir de la ciudad e ir al campo, porque ya no hay más gracia para la gente, no hay más necesidad de predicar. Ahora estamos aquí porque tenemos que predicar, pero en el momento donde ya esté el decreto de muerte, tenemos que salir de la ciudad. Entonces caen las plagas en las ciudades y por último, no por último, pero después de eso viene la resurrección especial. Ahora, también preparé un material acá en las diapositivas. Deja ver si las puedo presentar. Acá está. Muy bien, mira. Este material de aquí me encanta a mí. Y aquí está. Es un seminario teológico adventista donde se tomaron todas las resurrecciones especiales que han habido en la Biblia. No solamente la que vamos a hablar aquí, sino todas las veces que alguien ha resucitado dentro de la Biblia. Entonces habla bastante acerca de eso. Si desean, yo se los puedo compartir para que puedan leerlo, ¿no? Pero vamos a leer solamente la parte de acá. La resurrección especial, parte 2, que es la resurrección especial de la que estamos estudiando. Entonces, mira, dice aquí que hay una resurrección especial justamente antes de la segunda venida de Jesús. Y aquí te lo marcan el versículo, Apocalipsis 16, 18. Si te das cuenta, eso pasa ¿cuándo? En la séptima plaga, en la séptima copa. Entonces, cuando se derrama la séptima copa, dice Apocalipsis 16, 18, hubo relámpagos, voces de truenos, un gran temblor de la tierra. Y mira, me encanta porque justamente esto pasa después de que Jesús dice, hecho está. Igual que en la cruz, cuando él dijo, consumado es, hecho está. Cuando Jesús ya da su último aliento, ¿qué pasa? Vienen truenos, viene un temblor, es igualito, es la misma sucesión. Entonces, fíjate bien. Entonces, este versículo 18 es un clímax de la historia de la segunda venida de Jesús, un clímax. Y mira cómo dice, hubo relámpagos, voces, truenos, un gran temblor, un terremoto tan grande cual no hubo nunca jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces, en ese momento, cuando cae el granizo como el peso de un talento, en ese momento viene también esta resurrección especial. Y mira, entonces la pregunta importante, ¿no? ¿Quiénes van a levantarse en esta resurrección especial? Acá está. Los sepulcros se abren, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza perpetua. Daniel 12:2. Y aquí está. Esta es la respuesta. Todos los que mueren en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Mírate, ¿eh? Qué interesante. Entonces, en esta resurrección especial, ¿quiénes resucitan? Todos aquellos que murieron, tal vez mártires, tal vez por el rechazo del mundo a este mensaje, aquellos que mueren y no pueden ser parte del grupo de los 144,000, ahora resucitan para que aquellos que murieron con la fe del tercer ángel, ahora vean este mensaje glorioso cumplirse con la venida de Jesús. Entonces, fíjate bien, ¿no? ¿Quiénes van a levantarse? Todos los que murieron en la fe del tercer ángel.
Y sigue diciendo, ahora, esa es la primera resurrección especial. Ahora viene otra resurrección, los otros resucitados, como dice aquí, aquellos que le traspasaron. Si te fijas bien, Apocalipsis 1:7 dice, he aquí viene en gloria y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Y por aquí hay un versículo del libro de Mateo, creo que sí lo cita por aquí, que quiero que lo leamos para saltarnos un poquito porque es bastante extenso, como ustedes pueden ver, ¿no? Creo que si no está mal está aquí. Acá está. Entonces Caifás, justamente cuando Jesús está siendo, justamente cuando está siendo juzgado por Caifás, dice que ese sacerdote levanta la mano, la diestra, y le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, como dice aquí, ¿no? Todos los ojos estaban fijos en Jesús en ese momento. ¿Será que lo dice? ¿Será que dice que no? ¿Será que se arrepiente para que no lo maten? Y entonces Jesús responde mirándolo, tú lo has dicho. Y en ese momento, cuando dice tú lo has dicho, una luz celestial ilumina el semblante pálido de Jesús, porque está evidentemente pálido. Había sido latigueado, lo hicieron caminar tanto, le escupían en la cara, etc. Y entonces, en ese momento, cuando se ilumina el rostro de Jesús, él dice, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes de los cielos. Entonces, todos aquellos que participaron de este juicio, todos aquellos que inculparon a Jesús, aquellos soldados que lo llevaron, aquellos hombres que le gritaron, le escupieron y latillaron, aquellos que nunca se arrepintieron por este mal que le hicieron al Salvador, serán aquellos que también van a resucitar, ya no para vida eterna, sino para vergüenza eterna. Y justamente aquellos que lo traspasaron, así como aquellos que murieron en la fe del tercer ángel, también van a poder ver el cumplimiento y de la promesa de Dios al regresar por segunda vez y hacer un nuevo pacto con sus hijos y darle vida eterna al pueblo de Dios. Entonces, fíjate bien, ¿no? Qué interesante. Dos grupos, como siempre en la Biblia, dos grupos. Un grupo que se mantiene fiel, un grupo que decide morir por su fe y otro grupo que, al contrario, asesina, un grupo que incrimina, un grupo que hace daño. Entonces, mire qué importante. La pregunta es, ¿de qué grupo queremos formar parte? ¿Del grupo que será resucitado para vida eterna? ¿Del grupo que verá a Jesús de pie y irá a la vida eterna? ¿O del grupo que morirá con vergüenza eterna? Fíjate bien, David. Eso sería. Si quieres comentar algo. Solamente que en estos eventos, como decía el tema, o sea, uno piensa que, bueno, no es tan sencillo como decir, bueno, Cristo puede venir el día de hoy. No, 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 no. Tienen que ocurrir algunos eventos ordenados antes de su venida, ¿no? Hay señales. Y si bien es cierto, estamos viviendo en los últimos tiempos, nosotros reconocemos las señales, pero todavía faltan otros detallitos más, ¿no? Ahora, nosotros no tenemos que esperar todo esto para convertirnos, porque sabemos que ya se cerró la puerta de la gracia, obviamente de eso estamos hablando, ¿no? Antes de estos eventos ya tenemos que estar reconvertidos nosotros. Entonces, esto simplemente es para que nosotros entendamos más de las señales y que cuando pasemos a estos eventos sepamos de que no tenemos que desanimarnos, porque parte del mensaje del Evangelio, justamente respecto a estos eventos, es que Satanás nos va a venir con bastante fuerza a querer torcer, a querer desanimar, así como a Jacob allá antes de entrar con Esaú, ¿no? La lucha que tenía con el ángel, ¿no? Hasta el final. Y nosotros debemos de aferrarnos firmes con Jesús. Tenemos una pregunta más, ¿no? Así es, tenemos unas preguntitas más y esta pregunta va por nuestro amigo y hermano Alejandro, que dice, ¿cuál es la relación entonces entre el cierre de la gracia y el decreto de muerte? Ya, bueno, ahí había una pequeña como cita, pero decía que es de causa y efecto. Si se cierra el tiempo de la gracia, entonces si ya no hay más intercesión por los pecados, entonces, y bueno, lo vamos a leer. Está en Apocalipsis 22:11. Busco rapidito. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Bueno, entonces, en cuanto al sumo sacerdote, como vimos en el santuario terrenal, que era figura del celestial,
cuando Él dejaba de interceder, se quedaban los casos de todas las personas ya determinados, como tú decías anteriormente, unos para condenación eterna y otros para salvación. Entonces, cuando eso pasa, el Espíritu del Señor ya no está intercediendo por los hombres. Como el Espíritu del Señor ya no está intercediendo por los hombres, y con la obra de intercesión me refiero que el Espíritu aún está, como decía David, hoy, desde este momento, aún es el tiempo de nosotros ir ante el Señor, vamos a decir, confesar nuestros pecados, aún es el tiempo. Y el Señor nos da un solo día. Un solo día. En un solo día a la vez nosotros tenemos que rendirle todos nuestros planes al Señor y confesarle cualquier falta que hayamos cometido eh, para estar a cuentas con el Señor un día a la vez. Si bien como Jonathan nos decía, estaremos preparados para la prueba final que se viene, y también debemos contemplar esos tiempos, también es cierto que un día a la vez. El único día que tenemos es hoy, y hoy podemos, por la gracia de Dios, vamos a decir, estar escondidos en Él y ser perfectos en Él. Entonces, mientras el Espíritu está continuando insistiendo en nuestros corazones, diciéndonos, Alejandro, tienes que, lo digo por mí, no, Alejandro, todavía tienes cosas que cambiar en tu carácter, todavía tienes cosas que remediar en ti. Entonces, mientras ese tiempo está abierto, aún tenemos la esperanza, como nos dice un versículo, aún tenemos la esperanza de la perfección, de aspirar a tener el mismo carácter de Jesús, ¿no? Entonces, cuando el tiempo de gracia, cuando la puerta de la gracia se termine, ya no va a haber más intercesión. El Espíritu Santo ya no va a estar a nuestros corazones instándonos, Alejandro, confiesa tus pecados. Alejandro, recuerda, cambia tu vida, esto está mal. Ya no va a haber esto. Entonces, la consecuencia es que como ya no hay esa intercesión, pasará exactamente como cuando se cerró la puerta del arca en los días de Noé. Decía que los hombres continuaban bebiendo, continuaban edificando y plantando y todo esto, y no se dieron cuenta. Asimismo, no sabemos nosotros cuándo va a ser el cierre del tiempo de gracia. ¿Y por qué digo esto? Porque, como digo, un día a la vez, el Señor nos da un solo día a la vez para poder asemejarnos hoy a Él, porque como una persona que siempre está aquí dice, si Dios permite, mañana haremos tal cosa. Ya me acordé por qué decía esto, porque Dios en determinado momento dirá, ya no contenderá mi espíritu con el hombre. Ajá. Y cuando eso pase, o sea, las pasiones humanas, todo lo que el Espíritu Santo refrenó durante el tiempo de gracia, ahora será dejado libre. Entonces los impíos, como leí en Apocalipsis, nos decía, el que es justo practique la justicia y el que es santo santifíquese, y el que es inmundo continúe siendo inmundo todavía. Entonces ya solo saldrá a aflorar todo lo que estuvo ahí siempre. Ajá. Y también. Bueno, y esto es una parábola importante que contó Jesús, con esto termino, en la que estuvieron las 10 vírgenes, 5 durmieron y 5, todas durmieron, pero 5 tenían la provisión del aceite, o sea, la provisión del Espíritu Santo. Aquellas que no tuvieron la provisión del Espíritu Santo, cuando el tiempo de gracia se cierra, lastimosamente dice que van y tocan la puerta cuando quieren entrar a las bodas, y le dice que ya el tiempo pasó. Y fue porque quisieron hacer provisión justo cuando había el tiempo de prueba, pero ya no va a ser posible, porque la puerta de la gracia ya se cerró. Ajá, entonces ahora es el tiempo de hacer provisión del Espíritu Santo para que llegado el momento podamos encender nuestras lámparas, y eso en la práctica significa yo cada día estudiando la palabra de Dios con oración, aplicarla a mi vida, que es hacer una carne, y por eso digo que es un día a la vez. Hoy día nomás el Señor me da. La prueba eventual vendrá, pero el resultado de pasar esa prueba se deberá de que hoy yo fui fiel en lo que Dios me reveló, y mañana, si Dios permite, seré fiel en lo que Dios me reveló. Entonces así pasaré la prueba que viene a este mundo. Ajá, un día a la vez. Ajá, cada día trae su propio afán. Eso. Entonces, ese es, digamos, un pequeño
el comentario que saqué de que si el Espíritu de Dios ya no intercede por nosotros, entonces solo aflorará lo que estuvo ahí siempre. Eso. Entonces, de causa y efecto. Ujú. Amén. Amén, así es, ¿no? Esa frase me gustó. Aflorar lo que estuvo ahí siempre, ¿verdad que sí? Porque a veces uno tiene ese carácter escondido y a veces cuando uno es cristiano tibio, es un cristiano a medias, a veces uno solamente muestra la mejor cara. A veces solamente mostramos al Jonathan, por mi lado, ¿no? Al Jonathan que predica, al Jonathan que canta, al Jonathan que le gusta estar aquí y allá, pero no mostramos ese otro Jonathan que tal vez lo ven en la casa, tal vez lo ven mis amigos. Entonces, como tú dices, ¿no? Si yo no me arrepiento, si yo no busco al Señor, si yo no cambio mi vida hasta antes de cierre la puerta a la gracia, entonces todo ese lado bueno que Jesús me daba va a desaparecer. Y va a quedar solamente aquello que siempre estuvo, pero que estuvo escondido, lo que estuvo por debajo. Como decía Jesús también a los fariseos, ¿no? Fariseos hipócritas porque lavan la parte de afuera del vaso, pero no lavan la de adentro. No seamos así, hermanos, no seamos así. Y justamente a la pregunta, ¿no? ¿Por qué las últimas plagas no tocan entonces a los hijos de Dios? Melissa, va para ti esa pregunta. ¿Por qué será que entonces, ya hablamos de las últimas plagas, y por qué estas plagas no tocan a los hijos de Dios? Se dice que va a ser plagas para todo el mundo. Cuéntanos un poquito más. Bueno, ¿por qué no van a tocar? Y ese es un tema bastante interesante, porque tenemos que hablar parcialmente, o bueno, un poquito acerca del sellamiento. Y el sellamiento lo vamos a ver en Apocalipsis 7, específicamente versículos 2 y 3. En el 1 es lo que mencionaban anteriormente, ¿no? Que 4 ángeles que retienen los vientos, que son guerras, son todas estas contiendas que vemos en el mundo, ¿no? Entonces dice que están esos 4 ángeles reteniendo todas estas contiendas, luchas, toda esta oposición, todo esto que se va a desencadenar. Pero el Señor dice, hey, todavía no, detengan esto. ¿Por qué? Y vemos en el versículo 2 y 3 que habla acerca de hasta que mis siervos sean ¿qué? Sellados. Y tal vez mencionarlo solo hasta allí, diríamos, bueno, el sellamiento, ¿será que el Señor va a poner también un sello, una marca? ¿Qué será el sellamiento? Entonces podemos ir a Efesios, capítulo 1, versículo 13, donde vamos a ver qué es el sellamiento y también cómo lo vamos a poder recibir. Porque si aquí dice que el sellamiento es lo que nos va a hacer, vamos a llamarlo así, invencibles, o va a ser lo que debe evitar que las plagas nos toquen, la pregunta sería entonces, ¿qué es específicamente el sellamiento? Entonces, Apocalipsis 1, versículo 13 nos dice, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creíste, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, Espíritu Santo está relacionado, o es que el sellamiento. Entonces nos dice cómo podemos también recibir este Espíritu Santo para el sellamiento. Nos dice que es confiando, oyendo y creyendo. ¿Y creyendo en qué? ¿Oyendo qué? ¿Confiando en qué? El mismo versículo nos lo responde. Dice, en la palabra de verdad y el evangelio de nuestra salvación. Y el evangelio es Jesucristo revelado en su palabra. Pero adicional podríamos ir también a Efesios 4:30 para ver que si, bueno, el día de hoy confié, escucho, creo en la palabra del Señor, ¿hasta cuánto debo estar sellada para poder atravesar todo este periodo de gran prueba que estoy viendo? Entonces, en Efesios 4:30 nos menciona, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Entonces es lo que mencionaba Alejandro en ese momento. Día a día yo tomo decisiones para el Señor. Día a día tengo que rogar, Señor, sé tú dándome de tu Espíritu Santo, dame amor por tu palabra, sé tú limpiando mi vida para hacer provisión hasta esta gran prueba final que va a venir. Y vemos en Efesios 1:13, decía, en la palabra de verdad, porque parte del sellamiento, como veíamos, el sellamiento, el Espíritu Santo, pero quiero denotar algo muy importante aquí. Vamos a Ezequiel capítulo 20, versículo 12, ¿y por qué vamos a Ezequiel 20:12? Porque dice que para poder yo recibir el Espíritu Santo para el sellamiento, tengo que confiar, oír y creer en la palabra de verdad. Y vamos a ver una promesa que el Señor dejó a su pueblo y un distintivo del pueblo del Señor. Entonces vamos a Ezequiel 20, capítulo 20, versículo 12, y nos dice, y les di también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces, parte también de ese sellamiento va a ser creer en la palabra de verdad, aceptar la palabra del Señor, y como parte de eso también irán sus mandamientos y aceptar el verdadero día de reposo, porque al final el mundo será polarizado, como mencionaban, van a haber solo dos bandos, los que guarden la palabra del Señor, los que acepten el día sábado como el día de reposo, y tristemente los que rechacen también, los que se vayan por el día de adoración en domingo. Entonces ver que el día sábado es el día de disputa, vamos a llamar así, o será la piedra o el toque álgido en esta gran contienda, podemos dar gracias de conocer la palabra del Señor, la palabra de verdad
y relacionarnos día a día para recibir del Espíritu Santo y estar sellados hasta el día de la redención. Amén, amén, Meli, bien, muy bien, muchísimas gracias por esa respuesta tan linda. Y mira, ¿sabes qué? Justamente me acordaba que el día de ayer el culto divino predicó un amigo mío, joven, y él decía, ¿no? Que cuando hablan acerca del sábado a veces es complicado, porque la gente suele responder, lo que pasa es que tú no tienes una familia, al menos lo que somos jóvenes, ¿no? Nos dicen, lo que pasa es que tú no tienes una familia que mantener. Entonces, cuando llega esa pregunta, ¿no? A veces uno se queda callado porque dice, bueno, es verdad, yo no tengo una familia que mantener. Pero ¿cuántas veces yo no he escuchado en el Probadivet gente que sí tiene una familia que mantener y que les fue mucho mejor cuando dejaron todo por el sábado, por seguir siendo fieles a Dios? ¿Cuántas veces no leído en la Biblia personajes que lo dejaron todo, que aún dieron su vida, estaban dispuestos a entregar la vida por seguir siendo fieles al Señor? Y Dios los salvó y les retribuyó mucho más de lo que tenían. Entonces, ¿cómo no viendo tanta evidencia de que Dios es un Dios maravilloso, cómo no voy yo a creer y a obedecer su palabra, aun cuando eso signifique perder oportunidades de estudio, de trabajo, etcétera? Entonces, esa es la prueba que viene para mí. Uno dice, sí, sí, cuando venga el gran día, ahí voy a decidir. Pero no, es como decías, no. Cada pequeña decisión son las que hacen el carácter del hombre, son las que hacen el carácter de la mujer, son las que nos forman esas pequeñas decisiones. Y mira, justamente por ahí va la pregunta. Alejandro, ¿qué enseñanza práctica entonces nos deja la resurrección especial de los santos? Ya vamos terminando. Ya, para esto, bueno, este versículo ha sido muy clave para mí en estos últimos tiempos. Y lo voy a leer, pero estaba en Éxodo 25:8, que dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y bueno, ¿qué enseñanza práctica tiene la resurrección especial? Es que Dios quiere morar con el hombre. Y el siguiente versículo de Éxodo 25 dice, conforme a todo lo que yo te muestro, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, si bien el santuario terrenal en esos tiempos era una ilustración de lo que Dios quería hacer, cada uno de nosotros, como nos dice en Corintios, es el templo de Dios. Entonces, cuando uno cumple los servicios del santuario, vamos a decir, en su vida, cuando, como en el servicio del santuario, mañana y tarde, uno encendía ¿cómo se llama? El candelabro mañana y tarde. ¿Y eso qué significa? Cuando uno leía la palabra de Dios con oración, cuando uno, o sea, estudiando el santuario, uno puede ver el modelo que Dios quiere para restaurar la imagen de Dios en el hombre. Como dice el versículo, para que Dios more con nosotros. Entonces, ese es ¿cómo se llama? La aspiración final de cada cristiano. Al hacer cualquier tipo de cambio en su vida o dejar de hacer cualquier tipo de cosa en su vida, ese es el propósito principal, que Dios more con nosotros. Y bueno, en Hebreos, lo digo solo rapidito, nos habla sobre muchas personas que obtuvieron victorias por medio de la fe. De manera que esto nos dice en Romanos 15:4, de manera que a través de la Escritura tengamos consolación y esperanza por todas estas historias que nos demuestran de lo que Dios, morando en el hombre, puede hacer en las personas. Y si no estoy mal, en Romanos 8:11 dice que a todos los que creyeron, a todos los que creyeron en la resurrección de Jesús, Dios les promete exactamente lo mismo, una resurrección para una vida, y no solo una vida nueva, sino una vida eterna. Ajá. Como dije en el versículo anterior, para que Dios more con nosotros. Y el propósito final, esto lo leo en Apocalipsis, está en Apocalipsis 21:22. 21:22. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces, como volví y repetía, o sea, es que Dios more en el hombre y que Dios more con nosotros. Y todas las historias de la Biblia tienen ese único fin, que nosotros viendo cómo las personas, por la gracia de Dios, lograron vencer en esta vida, Dios, aunque les promete la resurrección también a estas personas, y aunque no hayan recibido muchos de los que murieron en la fe del Señor, la promesa de la resurrección, nosotros sí podemos confiar por lo que nos dice la Escritura, de que si aunque el Señor decide llevarnos al descanso antes de pasar por esta prueba, o por la gracia de Dios incluso permanecemos vivos como testigos para ver al Señor venir, independiente de esa situación, el Señor sí
nos da la esperanza de una nueva resurrección. Entonces, ese es el aspecto práctico de la resurrección especial. Si bien aplicada, como decían ustedes, a la resurrección de las personas que murieron en el mensaje del tercer ángel, también se aplica a todo cristiano de todas las edades que ha tenido la misma esperanza, la de que el Señor le resucite para morar ahora con él. Ese siempre fue el propósito del Señor, Dios morando con él. Ajá. Y para esto termino leyendo Hebreos 10, el 22 y el 23. Dicen, perdón, desde el 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos, y esta es la parte más especial, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Entonces, nuestra fe, si bien no va a estar, vamos a decir, ¿cómo se llama? En que Dios nos va a resucitar y que, como en una canción que ponían al principio, uno pueda estar en la Nueva Jerusalén gozando de, ¿cómo se llama? De una ciudad con calles de oro y todo eso. Si bien esos son el resultado de haber creído en el Señor, nuestra fe tiene que estar en el carácter de Dios. Y morar con Dios significa tener su carácter, anhelar. Y bueno, aquí cuento una historia, ya no me quiero alargar, pero en cierta ocasión aquí estaba con un pastor y se fue la luz. Y él dijo, ¿y ahora qué hago? Tengo que dar un sermón, ¿cómo se llama? Y no tengo luz. Entonces tuvimos que ir y pedir favor a un hermano para que nos dé un internet que le funciona sin luz. Y él me dijo, yo bien podría mandar un mensajito y decir, se me fue la luz, no puedo dar el tema y ya se acabó. Pero él decía, cada esfuerzo que yo hago, lo hago por Jesús. Lo hago solamente por Jesús, por Jesús lo hago. Y él siempre me decía, yo cuando esté en el cielo no quiero gozar de las calles de oro, no quiero estar con el león, el cordero, sino quiero estar con Jesús. Entonces, ese es el propósito de Dios siempre con nosotros. Él morando con nosotros y nosotros morando con Él. Y eso empieza desde, como decía Melissa, desde las decisiones de cada día. Yo puedo elegir si Dios mora conmigo al yo cumplir con el modelo que el Señor dio. Eso, entonces, esa es nuestra esperanza, como decía, yo quiero estar con Jesús. Amén, Eso. amén, amén. Y una de las cosas que mencionó Alejandro acerca de todos estos privilegios que tenemos de la resurrección y específicamente de la resurrección especial, es de que, interesante, aquí todos los que estamos conectados creemos en el mensaje del primer, segundo y tercer ángel, ¿no es así? Es decir, si llega a pasar algo conmigo, con alguno de nosotros, y llegamos a morir el día de mañana, y estamos a cuentas con el Señor, nosotros no vamos a resucitar cuando Cristo llegó. Nosotros vamos a resucitar días antes, no se sabe cuánto, pero vamos a resucitar antes. ¿Para qué? Para poderlo ver venir, no para verlo cuando ya llegó, que Él resucite a todos los santos de todas las épocas, sino específicamente a los que creyeron en el mensaje del tercer ángel. Y eso va a ser bastante, bastante interesante, bastante grato también. Y es como un privilegio que el Señor nos ofrece a nosotros por estar viviendo en la época más difícil de la historia. Y no solamente eso, sino que nos ha revelado más conocimiento y sobre todo de que nosotros pasamos por una situación bastante traumática como movimiento. Y es el chasco, ¿no? Y cómo el Señor redime ese chasco al permitirnos poderlo ver venir en gloria, ¿no? Es un privilegio para mí bastante, bastante bonito. Amén, amén, David, así es. Sabes que es muy interesante, ¿no? Porque a veces yo recuerdo que leí una cita de Elena G. de White que decía, ¿cuánto no hubiese dado Isaías por vivir en nuestro tiempo? ¿Cuánto no hubiese dado Elías? ¿Cuánto no hubiese dado Ezequiel? ¿Cuánto no hubiese dado Jeremías? Por tal vez morir en nuestro tiempo. Bueno, Elías no, porque Elías fue directo para el cielo, ¿no? Pero ¿cuánto hubiesen dado todos esos profetas que murieron hace tiempo? ¿Cuánto no hubiesen dado por poder predicar en nuestro tiempo? Por poder hablar del mensaje del tercer ángel en nuestro tiempo, si ellos hubiesen conocido todo esto. Y muchas veces nosotros que tenemos este privilegio, lo despreciamos y no predicamos acerca de estos mensajes tan importantes. Y fíjate, ¿no? Y la última pregunta para Melissa, y luego vengo yo.
Dice, Melissa, ¿cómo está preparando Dios al mundo para el cumplimiento del decreto de muerte y las plagas? Porque quizás ahorita uno habla acerca de esto, ¿no? Las plagas, el decreto, las guerras, el Armagedón, y uno dice, no, pero falta mucho, no, pero falta bastante, estamos lejos, el mundo está en paz y tranquilidad ahorita. Pero la verdad es que no, ¿verdad? Hay muchas cosas que están preparando, que Dios está preparando al mundo para este gran día. Entonces, cuéntanos, Melissa. Ok, entonces, ¿cómo está preparando Dios al mundo para el cumplimiento de este decreto de muerte y las plagas? Parcialmente lo vimos ya en Apocalipsis 7, del 1 al 3, mientras le dice a los ángeles, hey, retengan los vientos. Todavía no, falta el sellamiento. Eso que hace referencia también al tiempo de gracia, como lo manifestaban anteriormente. Este tiempo en el que tenemos y podemos acercarnos directamente, confiadamente al trono celestial en oración, y como mencionaba Alejandro, pedir perdón por nuestros pecados, decirle, Señor, cámbiame, transforma mi pensamiento y ayúdame y dame de tu Espíritu Santo para cumplir tu voluntad en mí. Al mismo tiempo, parte de la preparación, son todas las señales que Jesús dijo que iban a acontecer previo a su venida. Lo podemos ver también en Apocalipsis 13, del 11 al 17, cuando vemos que ahora la bestia empieza a sanar su herida, empieza a crecer, ahora es influyente y empieza a ejercer también autoridad sobre las naciones para que empiece a haber este acercamiento nuevamente, iglesia y Estado. Y una vez consolidado esto, entonces ahora presiona a los gobiernos ¿para qué? Para cumplir con ley dominical y finalmente el decreto de muerte. Y como dijo el Señor Jesús en Juan 16, del 1 al 2, todo esto he hablado para que no se escandalicen, para que conozcan lo que va a acontecer. Dios nunca hace algo o nunca permite que su pueblo pase por algo si es que Él ya antes no lo anunció, si es que Él no antes ya dio la advertencia y el consejo de cómo poder salir adelante. Entonces, teniendo en vista de que es tiempo de gracia todavía, en el cual yo puedo prepararme, veo los acontecimientos, lo que está ocurriendo, las guerras, las luchas, incluso lo que estábamos viendo hace creo que un mes atrás, acerca de cómo querían imponer el poder, que en todas las escuelas en Estados Unidos pudieran, en un estado en específico, pudieran en este caso enseñar los 10 mandamientos, pero 10 mandamientos adulterados. Entonces, todas son señales de lo que está aconteciendo y de lo que va a venir. La pandemia, cuando fuimos todos, eran obligados. Hay un decreto en el que si no eres vacunado no podías estudiar, no podías entrar en un supermercado, no podías trabajar, perdían sus empleos. Vimos una oposición, vimos ya en este caso una opresión frente a un pueblo, frente a un grupo que dijo no lo voy a hacer. Entonces, ese mismo poder que ejerció esa influencia ahora puede también tener el poder ¿para qué? Para imponer ahora una ley dominical. Solo fue, vamos a llamarlo así, una probada de lo que ocurrió en ese entonces. Pero ¿qué quiero enfatizar en este momento? ¿Cuál es la correcta preparación ahora para nosotros para afrontar lo que está aconteciendo? En Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 12, nos dice, y esto, conociendo el tiempo, por eso el Señor nos muestra acontecimientos, fechas, porque es tiempo. ¿Y de tiempo de qué? De hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creíamos. Hoy nuestra salvación está más cerca de la primera vez que escuchamos el adventismo. Hoy nuestra redención está más cerca de la primera vez que yo llegué a escuchar en una iglesia, en algún grupo, una predicación. Jesús viene por segunda vez, prepárate. Y el Señor dice, despierten del sueño. O sea, quiere decir que estamos dormidos o sentados o acostados y el Señor quiere que nos levantemos. Y por eso el Señor permite que acontezcan todas estas cosas en nuestras vidas y que veamos ahora el cumplimiento profético de las señales que Él dijo. La noche está avanzada y el día está por llegar. Desechemos pues todas las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Tomemos estas armas que el Señor ha dejado en su palabra para revestirnos de su luz, de su palabra. Y ahora sí nosotros poder compartir la luz y poder ahora dar el cumplimiento de Apocalipsis 18, que desciende un ángel con gran poder, gloria y luz para iluminar el mundo. ¿Con qué? Con el Evangelio de Cristo. Y un versículo que les quiero compartir que últimamente el Señor ha impactado de una temporada para acá con esto es Filipenses 3, del 13 al 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y esto siempre tenerlo en mente, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ya no importa lo que pasó atrás, no importa los errores que pude haber cometido, no importa cuánto tiempo, incluso deseché la palabra del Señor, pero hoy es mi día de salvación. Y el Señor también, ¿qué nos dice? Y extendiéndome a lo que está por delante. ¿Y qué está por delante? Veamos el versículo 14. Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros tiene un llamado especial. Cada uno de nosotros, el Señor desea cumplir un propósito, pero necesitamos colocarnos bajo el caudal de Dios. Necesitamos colocar nuestra voluntad, rendirla al Señor y decir, tómame como enteramente tuyo, tuya, y sé tú obrando tu voluntad en mí. Y el Señor va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Y finalmente el deseo del Señor es salvarnos.
a cada uno de nosotros. Él padeció todo lo que padeció aquí, murió en la cruz, teniendo en mente a cada uno de nosotros. Él desea compartir el reino con cada uno de nosotros. Amén. Así es. Amén. Es. David. Sí, adelante. Entonces creo que tenemos la última pregunta para ti, Jonathan, que es el consuelo que va a haber para cada uno de los perseguidos, porque va a haber mártires, y va a haber perseguidos, 144,000, pero todos ellos van a estar en opresión, ¿no? Unos van a resucitar, ¿no? En la resurrección especial, como vimos, pero otros van a ser perseguidos hasta lo sumo, ¿no? Este grupo de los 144,000. ¿Qué consuelo hay para ellos, Jonathan? Dale, bacán, mira, sabes que me gusta mucho esta pregunta y por eso precisamente la pusimos al final. Y tengo un par de citas que te quiero leer, citas de Elena. Creo que sí la pueden ver, ¿no? Aquí dice, mira, esta parte de aquí. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice, enderezados, pónganse de pie, pónganse firmes. Y al levantar la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido. Y como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma distinguen los rastros de su humillación y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. Yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo en donde yo estoy. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice, helos aquí, santos, inocentes e inmaculados, guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación de victoria. Querido, ¿tú te imaginas la gloria de ese día? ¿Tú te imaginas lo increíble que tiene que ser ese día? O sea, cuando por fin estemos ahí, cuando por fin llegue Jesús y lo veamos regresar desde el reino de los cielos, desde las alturas del cielo, y lo veamos ahí, y sepamos que toda nuestra aflicción por fin terminó, que toda la lucha por fin se acabó, que en el Armagedón salimos victoriosos porque estuvimos del lado de Jesús. ¿Tú te imaginas eso? Querido, yo pienso que no hay dolor, no hay nada en este mundo que pueda compararse con eso. Y sabes, justamente uno, a lo mucho vive 100 años aquí en la tierra, ¿no? Pero ponte a comparar 100 años con una eternidad con Jesús. Ponte a comparar. O sea, a veces uno dice de lo que me estoy perdiendo, de las fiestas que me pierdo, de las salidas que me pierdo, de los amigos que me pierdo, de las experiencias que me pierdo. Pero quiero que te pongas a pensar, ¿qué prefieres? ¿Perder esto o perder todo esto? Querido, es momento de que nos demos cuenta de que las bendiciones de estar con Jesús son mucho más grandes. Quiero terminar con una cita también que es como un llamado. Yo pienso que es un llamado para todos. Mira cómo dice. Dios ha pedido a este pueblo que dé al mundo el mensaje de la pronta venida de Cristo. Hemos de dar a los hombres la última invitación a la fiesta del Evangelio, la última invitación a la cena de las bodas del Cordero. En miles de lugares donde no se ha oído el llamamiento, este ha de ser oído todavía. Muchos de los que no han dado el mensaje lo han de proclamar todavía. Vuelvo a dirigirme a vosotros, jóvenes que me escuchan. ¿No os ha llamado Dios a pregonar este mensaje? Querido, ¿no nos llamó Dios a predicar este mensaje con fuerza? ¿Y qué estamos haciendo? Muchas veces somos como Jonás. Tenemos un mensaje tan grande que puede salvar a tanta gente y en vez de predicarlo, lo guardamos para nosotros. Huimos, corremos. Tal vez no compramos un barco y nos vamos, pero estamos corriendo a través de no predicar a la gente, ir a la iglesia solamente y mantenerme en las 4 paredes de la iglesia, mantenerme solamente acá en el Zoom, pero no salgo y le cuento al mundo lo que está pasando y lo que va a pasar y la pronta venida de Jesús. Querido, sobre todas esas cosas seremos juzgados. ¿Cuánta información tuve yo? ¿Cuánto mensaje recibí yo? ¿Y cuánto mensaje compartí yo con el mundo? Si hubo un momento de predicar, es ahora. Quiero que pienses en tus amigos, en tus familiares, en tus seres queridos que no conocen el mensaje. Y te imagines a toda esa gente en el reino de los cielos, contigo, comiendo de las bodas del Cordero, cantando las alabanzas en el coro celestial, caminando por las calles de oro, tomados de la mano de Jesús. Yo no sé cómo Jesús nos va a atender a todos. Yo pienso que va a tener que multiplicarse. Habrá que hacer una fila de espera para hablar con Jesús, porque todos queremos hablar con Jesús. Pero imagínate ese momento, ¿no? ¿Cómo tiene que ser de increíble ese día? Y a veces lo estamos dejando ir. Tenemos esa promesa tan grande, la dejamos ir por placeres de este mundo. Querido, tomemos una decisión para vida eterna.
Si alguien más tiene algo que comentar, y si no, terminamos con una oración y hacemos las preguntas que tienen los demás. Sí, muy impresionante todos estos temas que se han tratado. Y nada, pues tendríamos que esperar entonces para la siguiente parte, la segunda parte, que sería ya los acontecimientos hasta la segunda venida de Cristo, porque todavía no hemos visto el tema de la pequeña nube negra que se aproxima, todavía eso de ahí, todavía está en el futuro, ¿no? Según el estudio que estamos haciendo. Hemos llegado hasta esta resurrección especial como una promesa para todos nosotros que creemos en el mensaje del tercer ángel. Y le pediría a Jonathan que si podríamos cerrar con una oración. Amén, claro que sí. Vamos a orar. Oremos, hablemos con papá. Amadísimo Padre Celestial, nuestro buen Dios y Salvador Todopoderoso, Señor, gracias, porque nos has regalado este privilegio tan grande de estudiar tu palabra. Cuánto no hubiesen querido Ezequiel, cuánto no hubiesen querido Isaías, Jeremías, poder predicar este mensaje al mundo. Sin embargo, Padre, esa obra no es dada a nosotros. Y tenemos este privilegio tan grande de recibir el mensaje y ahora tenemos el llamamiento divino de ir a predicarlo al mundo. Señor, ayúdanos a poder ungirnos de tu Santo Espíritu, tomar toda tu armadura cada día y mostrarle al mundo que tu venida está cercana. Hacer de este mundo, Padre, un pedacito de tierra, un pedacito del reino de los cielos, mi Dios amante. Ayúdanos, Padre, a poder mostrar al mundo quién realmente eres tú. Queremos estar allá arriba en el reino de los cielos, papá. Ayúdanos. Tú sabes que no somos perfectos, pero ayúdanos a decir como Pablo, sabiendo que no he llegado, pero voy dejando cada día todo aquello que me aleja de ti para estar más cerca, oh Dios, de usted. Padre amado, rogamos tu bendición. Pedimos que este mensaje no sea solamente momentáneo, sino que toque nuestros corazones y nos ayude a cambiar nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo. En el sagrado y todopoderoso nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén.